La luz cegadora del estudio la envolvió como una ola de calor. Doña Emilia, con sus 78 años a cuestas y sus manos arrugadas por el trabajo incansable, se sentía pequeña bajo las cámaras. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo sordo que apenas podía controlar. Enfrente, el implacable Donald Trump, con su expresión habitualmente severa, la observaba. Doña Emilia iba a contar su historia, una historia de décadas de trabajo silencioso, de sacrificios anónimos, de una vida dedicada al cuidado de otros. Una historia que iba a sacudir al mundo. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Doña Emilia había llegado a Estados Unidos hace más de 50 años, huyendo de la pobreza y buscando un futuro mejor para sus hijos. Sin documentos, sin derechos, trabajó incansablemente como empleada doméstica, cuidando niños, limpiando casas, haciendo de todo para sobrevivir. Su vida fue una lucha constante contra la adversidad, un peregrinar silencioso por las sombras de la sociedad. Había vivido en la incertidumbre, en el miedo a la deportación, en la precariedad de la vida indocumentada. Su vida era la de millones de inmigrantes indocumentados. Su historia, una historia común en Estados Unidos, una historia de esfuerzo, de perseverancia, de sacrificio. Una historia conmovedora que pocos conocían. Su existencia se había limitado a las esquinas invisibles de la sociedad, a la sombra de la vida legal, a la inmensa oscuridad de la ilegalidad. Ella había criado a decenas de niños, los hijos de familias acomodadas, de profesionales, de políticos. Incluso cuidó a los hijos de algunos legisladores que habían impulsado leyes antiinmigrantes. Una ironía que resonaba en su corazón como una dolorosa melodía. La invitación a participar en el programa televisivo había sido una sorpresa. Un productor, conmovido por la historia de doña Emilia, la había contactado, ofreciéndole la oportunidad de contar su historia al mundo. Doña Emilia dudó al principio. No estaba acostumbrada a hablar en público, a exponer su vida al escrutinio de los medios. Pero la perspectiva de llegar a un público amplio, de compartir su testimonio, de dar voz a los invisibles, le dio fuerzas. Cuando doña Emilia comenzó a hablar, su voz, quebrada por la emoción, resonó en el estudio. Contó su historia con sencillez, con honestidad, con una vulnerabilidad que conmovió a todos los presentes. Habló de sus sacrificios, de su trabajo incansable, del amor que sentía por los niños que había cuidado, del orgullo que sentía por haber contribuido al desarrollo de sus familias. Describió con detalle sus experiencias, sus vivencias en un país que la había acogido, pero también la había rechazado. Habló de la discriminación, de la injusticia, de las dificultades que había enfrentado. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un profundo significado, de una sabiduría acumulada a través de los años. Sus ojos, arrugados por el tiempo y llenos de lágrimas, transmitían la verdad de su historia, la autenticidad de sus emociones. Mientras doña Emilia hablaba, la expresión de Donald Trump fue cambiando gradualmente. Su rostro, normalmente impasible, fue mostrando signos de conmoción, de sorpresa, de comprensión. La historia de doña Emilia había roto la coraza de indiferencia que lo había protegido durante tanto tiempo, penetrando profundamente en su corazón. El relato de doña Emilia resonó con el público. Millones de personas la vieron a través de la televisión, conmoviéndose con su historia, compartiendo su dolor, admirando su valentía. La historia de doña Emilia se convirtió en un símbolo de la lucha de los inmigrantes indocumentados, de sus sacrificios anónimos, de su contribución a la sociedad. La reacción pública a la entrevista fue abrumadora. La gente se conmovió, sintió empatía, comprendió. La historia de doña Emilia se volvió viral en las redes sociales, generando un debate nacional sobre la situación de los inmigrantes indocumentados y la necesidad de una reforma migratoria justa e inclusiva. La historia de Emilia, simple, humilde, cargada de trabajo silencioso, había logrado lo que parecía imposible: conmover a Donald Trump, una figura generalmente conocida por su rigidez ideológica. El impacto fue profundo, tanto para la sociedad como para el mismo Trump. El momento culminante llegaría con la respuesta pública de Trump a la historia de doña Emilia. La entrevista con doña Emilia tuvo un impacto profundo e inesperado en la opinión pública. La sencillez de su relato, la honestidad de sus emociones
y la vulnerabilidad de su testimonio resonaron profundamente en millones de personas, trascendiendo las barreras ideológicas y políticas. La historia de una mujer humilde, que había dedicado su vida al cuidado de otros, se convirtió en un símbolo de la lucha de los inmigrantes indocumentados y la necesidad de una reforma migratoria justa e inclusiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a doña Emilia, muchos de ellos compartiendo experiencias similares, expresando solidaridad y admiración por su valentía. Su historia se convirtió en un fenómeno viral, trascendiendo fronteras y lenguajes, conectando a personas de diferentes culturas y orígenes. La entrevista se convirtió en un catalizador de un debate nacional sobre la migración, la identidad y la necesidad de abordar los problemas de la inmigración de manera humana y compasiva. La respuesta de los medios de comunicación fue inmediata y abrumadora. Los principales canales de noticias, tanto nacionales como internacionales, dedicaron amplios espacios a la historia de doña Emilia, analizando su testimonio, interpretando su significado y explorando sus implicaciones. Algunos medios resaltaron la vulnerabilidad de doña Emilia, la injusticia de su situación y la necesidad de una reforma migratoria. Otros destacaron su fortaleza, su perseverancia y su contribución a la sociedad estadounidense. La reacción del gobierno estadounidense, sin embargo, fue más cautelosa. Si bien algunos funcionarios expresaron su respeto por la historia de doña Emilia, otros mantuvieron una postura más conservadora, reafirmando su compromiso con las leyes de inmigración existentes. La presión política sobre el gobierno estadounidense aumentó, con grupos de defensa de los derechos humanos exigiendo una reforma migratoria integral que protegiera los derechos de los inmigrantes indocumentados. Donald Trump, quien había observado con evidente conmoción el testimonio de doña Emilia, permaneció en silencio durante varios días. Su habitual vorágine de tweets y declaraciones públicas cesó, generando una atmósfera de incertidumbre y especulación. Algunos interpretaron su silencio como una señal de debilidad, otros como una señal de reflexión. Sin embargo, la realidad era más compleja. Trump, un hombre acostumbrado al poder, al control, a la imposición de su voluntad, se había encontrado frente a una fuerza diferente, la fuerza de las emociones, la fuerza de la verdad, la fuerza de la historia humana. La historia de doña Emilia, una historia simple pero profundamente conmovedora, había tocado una fibra sensible en su corazón, desafiando sus prejuicios y obligándolo a cuestionar sus propias convicciones. La transformación de Trump, sin embargo, no fue inmediata ni completa. Fue un proceso gradual, un cambio de perspectiva que se desarrolló a lo largo de varios días. Mientras tanto, la presión pública por una reforma migratoria aumentaba. La historia de doña Emilia se había convertido en un símbolo de la lucha de los inmigrantes indocumentados, movilizando a la sociedad y creando un clima propicio para el cambio político. El momento culminante llegaría con la respuesta pública de Trump, un momento decisivo que definiría el rumbo del debate nacional sobre la migración y el futuro de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La tensión era palpable, la expectativa, inmensa. El silencio de Donald Trump, inusualmente prolongado, generó una ola de especulaciones en los medios de comunicación. Algunos analistas políticos interpretaron su silencio como una señal de debilidad, otros como una estrategia calculada para evaluar el impacto de la entrevista de doña Emilia en la opinión pública. Las redes sociales ardían en debates, dividiendo a la sociedad entre quienes veían en la historia de doña Emilia un llamado a la compasión y la reforma migratoria, y quienes la consideraban un ejemplo aislado, irrelevante para el debate político. La presión sobre Trump aumentó. Grupos de activistas pro-inmigrantes organizaron protestas frente a la Casa Blanca, exigiendo una respuesta del presidente a la historia de doña Emilia. Políticos de diferentes espectros ideológicos se pronunciaron sobre el tema, algunos expresando su apoyo a una reforma migratoria, otros reafirmando su postura conservadora. El debate nacional sobre la migración se intensificó, polarizando a la sociedad y creando un clima de tensión política. En medio del caos político, la vida de doña Emilia siguió su curso. Aunque la entrevista le había dado una nueva visibilidad, su vida diaria seguía siendo la misma. Un trabajo silencioso, una vida modesta, una lucha constante por la supervivencia. La atención mediática,
aunque abrumadora, no había cambiado su esencia. Ella seguía siendo la misma mujer humilde, trabajadora y compasiva que había conmovido a millones con su testimonio. Mientras tanto, en el interior de la Casa Blanca, Trump luchaba consigo mismo. La historia de doña Emilia había penetrado profundamente en su corazón, desafiando sus prejuicios y obligándolo a cuestionar sus propias convicciones. La imagen de doña Emilia, sus manos arrugadas, sus ojos llenos de lágrimas, se había grabado en su mente, convirtiéndose en un símbolo de la humanidad que él mismo había ignorado durante tanto tiempo. Trump, un hombre acostumbrado al poder, al control, a la imposición de su voluntad, se enfrentaba a una fuerza diferente, la fuerza de las emociones, la fuerza de la verdad, la fuerza de la historia humana. La historia de doña Emilia, una historia simple pero profundamente conmovedora, lo había desafiado, lo había obligado a reconocer su propia humanidad, a cuestionar su propia visión del mundo. Su decisión de romper el silencio fue un momento crucial. En un discurso televisado a la nación, un discurso inusualmente emotivo y reflexivo, Trump abordó la historia de doña Emilia, reconociendo la validez de su testimonio y la necesidad de una reforma migratoria justa e inclusiva. En su discurso, Trump manifestó su comprensión de la lucha de los inmigrantes indocumentados y su reconocimiento de la contribución de millones de inmigrantes a la sociedad estadounidense. El discurso de Trump, aunque moderado y cauteloso, sorprendió a muchos. Sus palabras, inusualmente compasivas, marcaron un punto de inflexión en el debate nacional sobre la migración. Sus palabras no solo legitimaban la historia de doña Emilia, sino que también reconocían la importancia de la reforma migratoria, ofreciendo una perspectiva más humanitaria y menos polarizada sobre el tema. La transformación de Trump, aunque gradual y todavía en progreso, se hacía evidente. Un cambio de perspectiva impulsado por una historia simple, humilde, cargada de trabajo silencioso y amor. La historia de una abuela migrante que había logrado tocar el corazón del hombre más poderoso del mundo. La culminación de esta historia, sin embargo, no era el discurso en sí, sino la reacción a este discurso, el impacto a largo plazo de las palabras de Trump y la persistencia de la lucha por la reforma migratoria. El discurso de Trump, aunque breve y cuidadosamente redactado, tuvo un impacto significativo en la opinión pública. Si bien algunos sectores conservadores lo criticaron por su cambio de postura, la mayoría de la población recibió sus palabras con una mezcla de sorpresa y esperanza. La historia de doña Emilia, amplificada por el reconocimiento presidencial, se convirtió en un símbolo de la lucha de los inmigrantes indocumentados y la necesidad de una reforma migratoria justa e inclusiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, muchos de ellos expresando asombro, incredulidad y esperanza. La transformación de Trump, aunque gradual y todavía en progreso, fue ampliamente debatida, analizada y valorada. Su discurso, inusualmente emotivo y reflexivo, contrastaba con su retórica anterior, más agresiva y polarizante. La capacidad de Trump para reconocer la validez del testimonio de doña Emilia y la necesidad de una reforma migratoria fue ampliamente celebrada por los grupos pro-inmigrantes. Sin embargo, la reacción de los grupos anti-inmigrantes fue inmediata y contundente. Líderes conservadores criticaron duramente el cambio de postura de Trump, acusándolo de debilidad, de ceder a la presión de los grupos de interés y de traicionar sus principios. Organizaron protestas y campañas de desinformación para contrarrestar el impacto del discurso de Trump y mantener su base de apoyo. El debate nacional sobre la migración se intensificó, polarizando aún más a la sociedad y creando un ambiente de confrontación. A pesar de la resistencia de los grupos anti-inmigrantes, el discurso de Trump marcó un punto de inflexión en el debate sobre la inmigración. Abrió la puerta a un diálogo más amplio y profundo sobre el tema, creando un espacio para la reflexión y la búsqueda de soluciones consensuadas. La historia de doña Emilia, una vez más, se convirtió en el catalizador del cambio, un símbolo del poder transformador de las historias humanas, de la capacidad de las emociones para superar las divisiones ideológicas. La vida de doña Emilia, después del discurso de Trump, experimentó un cambio radical. De una vida de anonimato y precariedad, pasó a convertirse en una figura pública, un símbolo de la lucha de los inmigrantes indocumentados.
Recibió numerosos mensajes de apoyo de todo el mundo, muchos de ellos provenientes de personas que compartían experiencias similares o que se veían reflejadas en su historia. Su testimonio se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para millones de inmigrantes. Doña Emilia, sin embargo, mantuvo la humildad y la sencillez que la habían caracterizado siempre. Continuó trabajando, cuidando a niños y contribuyendo a la comunidad. Utilizó su nueva visibilidad para abogar por una reforma migratoria justa e inclusiva, compartiendo su testimonio en foros públicos y entrevistas televisivas. Su historia, una vez confinada a las esquinas invisibles de la sociedad, se convirtió en un potente motor de cambio social. La presión política por una reforma migratoria aumentó considerablemente después del discurso de Trump. Los grupos pro-inmigrantes intensificaron sus esfuerzos, movilizando a la sociedad y exigiendo una respuesta concreta del gobierno. El debate nacional sobre la migración se centró en la necesidad de encontrar soluciones integrales que abordaran los problemas de la inmigración de manera humana y compasiva. La culminación de esta historia se aproximaba, un momento crucial que definiría el futuro de la inmigración en Estados Unidos y el impacto duradero de la historia de Doña Emilia y el cambio de postura de Trump. La lucha por la reforma migratoria, impulsada por la historia conmovedora de una abuela migrante, se encontraba en su punto culminante. La culminación de la historia llegó de forma inesperada, durante un evento público en la frontera entre Estados Unidos y México. Donald Trump, acompañado por Doña Emilia, se presentó en un acto simbólico para anunciar una nueva ley migratoria integral. La presencia de Doña Emilia, una mujer humilde y trabajadora que había dedicado su vida al cuidado de los demás, fue un gesto significativo que subrayaba el cambio de postura del presidente. Trump, en un discurso emotivo y reflexivo, reconoció públicamente su error al subestimar la contribución de los inmigrantes indocumentados a la sociedad estadounidense. Habló de la necesidad de una reforma migratoria justa e inclusiva, enfatizando la importancia de la compasión, la empatía y la comprensión de las realidades humanas. Sus palabras, pronunciadas en la misma frontera que había sido escenario de tantas separaciones familiares y tragedias, tuvieron un gran impacto. La nueva ley migratoria, resultado de un largo y complejo proceso de negociaciones y debates, ofrecía una vía hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, la protección de sus derechos laborales, el acceso a la educación y la salud, y un enfoque más humano en la aplicación de las leyes de inmigración. La ley se convirtió en un hito histórico, un triunfo significativo en la lucha por la justicia social y la inclusión. La aprobación de esta ley fue un claro reconocimiento del impacto del testimonio de Doña Emilia. Doña Emilia, rodeada de sus familiares y amigos, escuchó las palabras de Trump con una mezcla de asombro y alegría. Su historia, una historia inicialmente humilde y anónima, había logrado transformar el discurso público, cambiar las políticas gubernamentales y dar esperanza a millones de inmigrantes. Su presencia en ese evento histórico subrayó la fuerza transformadora de las historias humanas. La culminación de esta historia no fue simplemente la aprobación de una ley, sino la transformación de una narrativa. La historia de Doña Emilia, una vez confinada a las sombras, se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de la capacidad de las historias humildes para tocar el corazón más duro y cambiar el mundo. La lección fue clara. A veces, las historias más simples, las historias más humildes, son las que tienen el poder de transformar el curso de la historia. El cambio había llegado, impulsado por la valentía de una abuela migrante y la inesperada transformación del hombre más poderoso del mundo. Su historia, la historia de Doña Emilia, la historia de una transformación personal y colectiva, resonaría durante décadas, recordando que la empatía y la humanidad